Hola, ¿qué tal? Yo soy José Sánchez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Salvatierra y soy de la carrera de Ingeniería Civil. Hola, soy Catherine Seña de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y el experimento sobre principios magnéticos que escogimos es un motor eléctrico. Comenzamos con los materiales. Voy a explicarles un poco sobre nuestros materiales que utilizamos para nuestro laboratorio 2. Primero tenemos nuestra fuente de poder, nuestra batería, nuestra pila de 9 voltios. Tenemos nuestro alambre de cobre esmaltado. Tenemos nuestros cables de cobre para nuestro circuito. Y por último tenemos nuestro imán. Obviamente también tenemos unos tornillos para poder fijar el proyecto. Luego de la presentación de los materiales para nuestra elaboración del proyecto final, vamos a proceder al ensamblado. Okay. Como les mencioné anteriormente, contamos con alambre de cobre esmaltado para poder crear nuestra bobina. Para la creación de nuestra bobina necesitamos una superficie cilíndrica donde podremos enroscarlo y futuramente nos va a dar este producto, que es la bobina ya terminada. Luego necesitamos pegar los cables de cobre para poder tener nuestros soportes y también para poder conectar nuestra fuente de alimentación. Luego, como les dije, vamos a tener que conectar nuestra fuente de alimentación y por último vamos a necesitar poner nuestro imán en la base. Y como pueden darse cuenta, ya está nuestro proyecto ensamblado con nuestra fuente de alimentación y nuestra bobina. Solamente está para conectarlo y presenciar el funcionamiento. Cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra sumergido en un campo magnético, este experimenta una fuerza. En la demostración que hicimos nosotros de motor eléctrico, aprovechamos esta fuerza para mover nuestro circuito, en donde utilizamos imanes que crearon un campo magnético intenso. Asimismo formaron líneas de campo que fueron semejantes a un solenoide y que son simétricas en torno al eje del imán, que se insertó un voltaje en ambos extremos del alambre de cobre y uno estuvo pelado y el otro no. Y bueno, debido a su pequeña resistencia, por él circula una corriente apreciable. Debido a su pequeña resistencia, por él circula una corriente apreciable. Y bueno, el campo magnético creado por el imán ejerce una fuerza sobre el conductor que hace girar este en torno al eje de los puntos de sujetación de los alambres, que son los que le aportan voltaje. La fuerza es perpendicular en cada momento al plano de la figura, y por ello hace que el circuito gire. Un motor está compuesto por dos imanes, uno de tipo permanente y otro que está en constante cambio, o sea, transitorio. Este principio básico de funcionamiento de un motor eléctrico y dentro del mismo, esas fuerzas de atracción y repulsión se utilizan para incentivar automáticamente un movimiento rotacional, no dependiente de una fuerza humana. Asimismo, al circular la corriente eléctrica por una espira, ésta produce en su entorno un campo magnético que es perpendicular a esta misma, y los polos de dicho campo magnético pueden ser invertidos si es que se invierte el sentido de circulación de la corriente con el conductor. Este fenómeno es utilizado para generar campos magnéticos transitorios, a los que generalmente se les conoce como electroimán, ya que solo tienen propiedades magnéticas si una corriente circula por el conductor que lo constituye. Un dato adicional es que estos electroimanes están constituidos por muchas espiras, cual sería la bobina, y se puede incrementar gradualmente el campo generado si es que se utilizan trozos de hierro como núcleo de esta misma. Gracias. El fenómeno de inducción electromagnética está presente en casi todos los días de nuestra vida porque si somos personas que usamos electrodomésticos, debemos saber que adentro de cada uno de estos se encuentra un motor eléctrico que funciona bajo esta misma base. Aparte de ello, funciona en procesos industriales, en el día a día y también, en otros ejemplos también funciona en la cocina de inducción, que permite el calentamiento de los alimentos en el interior de cualquier recipiente metálico, gracias a este mismo principio de inducción electromagnética. También podemos tenerlo en los hornos industriales de inducción, en lámparas de inducción, que es un tema más complejo porque estos constan únicamente de un circuito eléctrico ubicado en el centro de la ampolla del vidrio de la lámpara. La corriente eléctrica crea un campo magnético que a su vez ioniza el gas en el interior de la lámpara y eso es lo que transforma la energía en luz. Y finalmente tenemos la recarga de teléfonos móviles por inducción que se cargan sin necesidad de enchufarlos a una red eléctrica, se cargan sobre un panel mayormente.
Uno de los errores podría ser que el alambre esmaltado no fue lijado correctamente. Al estar cubierto el alambre, impide que pase la corriente eléctrica. Otro error podría ser que la bobina no sea simétrica. Así no podría funcionar ya que haría más contrapeso sobre un lado y no giraría constantemente. Y otro error podría ser que la pila no tenga la suficiente corriente para poder hacer girar la bobina. Y por último, recordar que la magnitud de la fuerza depende del campo magnético y de la corriente. Gracias al aprendido en clase se pudo demostrar muchas leyes y propiedades de una manera práctica. Comprobamos la dirección de la fuerza, la cual se obtiene por la regla de la mano derecha, y en base a ello el sentido en que giraría la bobina.